Número uno, diversidad de dones. Número dos, diversidad de ministerios. Y número tres, diversidad de operaciones. Que las tres son ámbitos diferentes. Por eso es que la diversidad de dones son dados por el Espíritu Santo. La diversidad de ministerios son dados por el Hijo, o sea, por Cristo. Y la diversidad de operaciones son ejecutadas por el Padre. Entonces tenemos tres cosas diferentes o tres actividades diferentes que se llevan a cabo en el mover de la iglesia. Ahora, los 5 ministerios son dones, son regalos que el Señor le ha dado a su iglesia en forma de hombres. O sea, que los ministros somos regalo de Dios para la iglesia. Imagínense qué tremendo entender esa definición que Dios le da, sabiendo, hermano, que somos sacados, tomados de en medio de un pueblo o de una familia para ser entregados a la iglesia para ser bendición para su cuerpo. Entonces dice la Biblia que Él mismo los dio, los constituyó. Dice la Escritura que esto no es instituido ni constituido por hombres, no son hombres los que nombran, sino constituidos por Él mismo. Y dice que la razón de ser es para que administren la obra del Señor. Esa es la razón de ser de los 5 ministerios. Entonces, primero, aquí quiero que vea usted una cosa, se refiere a Cristo que asciende, porque dice que sube, pero también habla del Cristo que descendió a lo más profundo de la tierra, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de que el Señor, hermano, después de morir en la cruz del Calvario, desciende a lo más profundo de la tierra, donde, hermano, estaba ubicado, por decir así, hermano, aquel lugar conocido como el infierno y el seno de Abraham. Entonces el Señor desciende y luego asciende al cielo. Entonces, después de ascender, Él da como regalo los 5 ministerios para la iglesia. Y esto tiene que ver con el hecho de que el Señor lo que quiere es equipar a la iglesia, perfeccionarla, equiparla, completarla. Eso significa la palabra, cuando la palabra dice equipar. Entonces fíjese que el propósito de los 5 ministerios, número uno, es perfeccionar a los santos. Quiere decir que la iglesia como tal no puede ser perfeccionada si no reconoce los 5 ministerios. Y cualquiera de estos 5 ministerios que no se reconozca va a impedir la perfección completa del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, si usted se da cuenta, en el grueso de la iglesia, la mayoría de denominaciones únicamente reconocen máximo 3 ministerios. Reconocen de alguna manera el pastor, el evangelista y el maestro. Es lo que reconocen. Algunos el profeta, pero el apóstol es el que más batallas tiene en contra, porque se han levantado un montón de argumentos, un montón de cosas para tratar de decir que ya no hay apóstoles en este tiempo. Sin embargo, yo no sé, hermano, por qué no leen detenidamente lo que la Escritura misma dice. Porque la Escritura dice que fueron constituidos por el Señor para hacer una función hasta que se alcance la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la medida de la fe. Entonces, y no hemos llegado. Entonces, si no hemos llegado, no puede ser que haya salido de vigencia, porque si estamos todavía trabajando en eso, significa que todavía los 5 ministerios están totalmente vigentes. Entonces, esa palabra perfeccionar es la palabra griega que significa catartizar, o que en griego se dice catartizar, y significa, fíjese bien, perfeccionar, pero que tiene que ver también con el tema de entrenar, preparar, equipar, pero hay una definición o una implicación que también es corregir lo que está deficiente. Entonces, el punto es que la iglesia necesita comprender que la razón de ser de los 5 ministerios tiene que ver con hacer que los santos, o sea, el pueblo del Señor,
sea totalmente capaz de desarrollar la obra de Dios. Pero para eso necesita ser equipada, necesita ser entrenada, necesita ser perfeccionada y necesita ser corregida. Entonces, el problema que veo yo aquí es que a la iglesia le gusta ser equipada, de alguna manera le gusta ser entrenada, pero lo que no le gusta es ser corregida. Porque cuando se le corrige es cuando la gente retrocede o cuando dice, "Ahí ya no me gusta". Eso es igual que los hijos. Los hijos quieren regalos, los hijos quieren todo menos corrección. Cuando viene la corrección dice, "Mi papá no me quiere porque me corrige". Pero eso está bien que lo diga un niño pequeño. Pero una persona madura sabe que el que lo corrige es porque lo ama y porque no quiere que crezca torcido ese ministerio, sino que hay que enderezarlo a tiempo. Entonces, esa palabra catartizar me indica a mí que todos estamos en un proceso de perfeccionamiento. Nadie de todos los ministros y de todos los cristianos que usted conozca, nadie ha llegado todavía a la estatura que tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque el final, la joya de la corona, por decirlo así, llegar ahí, va a ser cuando nos glorifiquen. Pero ahorita todavía estamos en proceso. Entonces todavía no podemos decir que ya no hay trabajo que realizar en nosotros. Al contrario, cada día hay algo que hacer, perfeccionar, porque la perfección significa mejora continua. Significa que, hermano, usted puede estar haciendo las cosas bien, pero mañana las puede hacer mejor que ahora, porque está siendo perfeccionado. La palabra perfección en la Biblia no tiene que ver con algo sin defecto, sino con algo completo. Por eso algo perfecto es algo completo. Por ejemplo, esa silla donde usted está sentado está completa, porque tiene las 4 patas, tiene todo lo necesario. Posiblemente tenga algún defecto, pero es perfecta, está completa, sirve para su uso. Entonces, a eso se refiere la palabra perfeccionar. Ahora, para corregir lo que está deficiente, se necesita instruir, enseñar, porque la forma correcta de corregir es con la palabra. Porque ¿cómo lo pueden corregir a usted si no le muestran en la palabra dónde está lo que usted tiene que hacer diferente? Es por eso que nosotros, hermanos, los que nos estamos preparando, tenemos que saber que nuestro manual es la Biblia, no es otra cosa. Yo no puedo corregir a alguien con argumentos humanos. No puedo decirle, mire, yo creo. No es que yo crea, es que dice la Biblia. Tampoco le puedo decir, mire, hermano, yo pienso. No, tampoco es lo que yo pienso, es lo que la Biblia dice. Y si la Biblia lo dice, entonces eso significa que se tiene que hacer de esa manera. Entonces, la razón de ser, perfeccionar, ¿para qué? ¿Para qué está usted siendo perfeccionado, equipado, entrenado y corregido? Para que usted, hermano, pueda ser útil en la obra del Señor. Porque el problema es que la gente cree que los que hacemos la obra somos los ministros, y eso no es así. Los ministros estamos para enseñarle a los santos y que los santos hagan la obra. Por eso un error frecuente es creer que una iglesia, la responsabilidad de ganar almas la tiene el pastor, y no es cierto. La responsabilidad de ganar almas la tiene el pueblo, porque el pueblo es el rebaño y el rebaño es el que se reproduce. El rebaño es el que se multiplica. El que tiene que salir, hermano, a contar lo que está pasando y lo que Dios le ha hablado y a ganar las almas es usted. Porque el trabajo del pastor es alimentarlo a usted para que usted tenga la capacidad de reproducirse. Esa es la raíz. Ahora, si alguien tiene que ver con las almas, es el evangelista. Pero ya lo vamos a llegar ahí. Entonces, ¿qué producen los 5 ministerios? Los 5 ministerios deben producir ¿qué? Todos lleguemos, número 1, a la unidad de la fe. Número 2, al conocimiento del Hijo de Dios. Número 3, a un varón perfecto. Número 4, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, miren el estándar hacia donde nos llevan. Por eso, hermano, aquí va a ver usted que se necesitan todos los ministerios, porque el único ministerio que puede hacernos llegar a la unidad de la fe es el apostólico, porque el apostólico es el que sienta la doctrina y es el que hace que todos estemos creyendo lo mismo.
porque esa es la unidad de la fe. Por aquí no está hablando de la unidad de la fe en cuanto a creer en Jesucristo, porque todos ya creímos. Esa es la fe para salvación. Pero ahora me habla de fe, pero en este caso me habla como doctrina, instrucción. Entonces, ¿quién me puede ayudar a mí a que todos caminemos en lo mismo? Tiene que haber un ministerio apostólico que sienta la doctrina, la traslada a los pastores y los pastores la replican. Los maestros la enseñan, los pastores se encargan de que el pueblo la ponga por obra y que todos caminemos en eso mismo. Por eso, una de las labores más arduas del ministerio apostólico es lidiar con el tema de que cada quien quiere tener su propia doctrina. Entonces, eso es bien complicado, porque tenemos que llegar a la unidad de la fe. En algún punto tenemos que ponernos de acuerdo, ¿va? Por ejemplo, imagínense que en una misma iglesia, cuánta gente se congrega, pero unos tienen en relación a un tema doctrinal, tienen una posición y otros tienen otra. Entonces no hemos llegado a la unidad. Tenemos que seguir luchando y trabajando. Tenemos que seguir enseñando, tenemos que seguir sentando doctrina, tenemos que seguir exponiendo. ¿Por qué? Porque no hemos llegado todavía a esa unidad de la fe. Lo otro es que tenemos que entender que los 5 ministerios fueron dejados para que la iglesia avance y crezca. Así que levante su mano derecha y diga: tenemos que avanzar y crecer. La razón de ser de los 5 ministerios es que la iglesia no permanezca como una iglesia niña, sino que tiene que crecer y convertirse en una iglesia madura. Usted se imagina al Señor Jesús cuando habla de la iglesia novia. Imagínese usted, hermano, qué cosa más tremenda sería que el Señor viniera a casarse con una niña espiritual. No puede ser, tiene que ser una iglesia madura. Por eso es que yo creo que previo a la venida del Señor van a acontecer muchas cosas para hacernos madurar, para estirarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces los procesos son los que nos hacen crecer y madurar. Por eso es que antes de la venida del Señor van a haber dolores de parto. Esos dolores de parto van a servir para que la gente, hermano, se meta de lleno en el río del Señor. Y que el que estaba como medio ahí tibio se meta, ¿vea? Y que exista como un tipo de así, como estiramiento espiritual, ¿verdad? Para no ser niños fluctuantes, confundidos por doctrinas. Mire, yo puedo comprender que a un niño espiritual lo confundan doctrinalmente, pero a una persona madura que ya recibió doctrina, que ha caminado, que ha oído palabra, que ha sido enseñada, no puedo comprender cómo lo pueden tergiversar. No puedo comprender, porque tiene argumentos suficientes y tiene armas suficientes para no dejarse engañar por doctrinas de error. Por ejemplo, yo no puedo comprender cómo un cristiano que ha caminado tantos años en el Señor y ha visto el poder de Dios, de repente lo envuelvan con una doctrina mesiánica, por ejemplo, y que después de haber creído en este evangelio bendito predicado, hermano, a los gentiles, se quieran ellos hacer como judíos. No lo puedo comprender. ¿Cómo, en qué momento son envueltos? Y el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas lo dice. ¿Quién os fascinó? ¿Quién los hechizó? Entonces ese es un tipo, hermano, cuando habla de que os fascinó, ese es un tipo de hechicería. Por eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que oímos y a lo que nos exponemos, porque hay cosas que nos hechizan, fascinan. Entonces, hermano, es complicado, pues, porque se necesita tener todas las herramientas para no ser. Yo siempre a los recién convertidos les aconsejo: hermano, no se ponga en el YouTube a ver de todo. No es que yo sea celoso, no es que yo sea egoísta, no es que yo no quiero que vea, pero es que usted ahorita no puede hacer eso porque va a terminar confundido. Entonces lo que usted tiene que hacer ahorita es, si usted está recién convertido y se está congregando en algún lugar, pues eso escuche, eso manténgase oyendo, porque eso es lo que más seguro para usted. Es como el niño recién nacido. Él no puede escoger qué comer. A él tiene que dársele, o él tiene que comer lo que su madre le da, o lo que sus padres creen conveniente que es para él. Llegará el tiempo en que usted va a poder aprender a comer pescado y quitarle la espina. Ya cuando usted pueda, porque ya es maduro, porque ya tiene conocimiento, porque ya tiene capacidad, entonces usted ya puede. ¿Por qué? Porque ya usted puede filtrar. Pero antes, hermano,
Por eso cuando vienen y mire pastor y esto, yo digo algo está viendo, ¿verdad? Porque me preguntan cosas que no se predican aquí. Entonces yo sé que están oyendo otra cosa y me preocupa por la fascinación, por la hechicería que se pueda manejar en ese nivel. Pero bueno, para eso estamos los ministros. Entonces, los 5 ministerios son el modelo de Dios para este tiempo. Y se necesita llegar a la restauración de los 5 ministerios en toda la iglesia. Porque dice la Biblia que el cielo está reteniendo al Señor Jesús hasta la restauración de todas las cosas. Y eso me llama la atención. Hay muchas cosas que tienen que ser restauradas antes que el cielo deje que Cristo regrese. Hay muchas cosas que tienen que ser restauradas, y dentro de ellas los 5 ministerios. Imagínese, hermano, qué tremendo que hasta hace quizás unos, ¿qué podría decirle yo? Unos 15 o 20 años se comenzó a considerar el ministerio profético. Antes, hermano, de eso, decir que alguien era profeta era una locura, ¿verdad? Era apedreado el que dijera que era profeta. Entonces se tenía que decir que tenía el don de profecía, porque ya la oficina profética no se aceptaba. Ahora ya hay menos lucha. Pero por ejemplo en nuestra nación es complicado decir que alguien es apóstol. Fíjense que a mí, por ejemplo, me invitan a predicar a lugares y me dicen, pero mire, me dice, voy a poner en la invitación, en el afiche, voy a poner pastor, porque si pongo apóstol voy a tener problemas. Te ponga lo que quiera, pero usted va a recibir de acuerdo a lo que usted reconoce. Porque si usted reconoce un pastor va a llegar. Pero si usted reconoce un ministerio apostólico, lo que usted va a recibir es una unción apostólica. Entonces, pero me refiero yo a lo tremendo que es lidiar con eso, porque todavía hay señalamiento. Ahora, puedo ver otra cosa aquí, que los 5 ministerios están constantemente renovando y trasladando el rema de Dios a la iglesia. Ese es el modelo del Señor. Y por eso, hermano, es que la iglesia va a ser el reflejo de quien la lidera. Si la iglesia es liderada, si una iglesia local es liderada por un evangelista, el énfasis de la iglesia va a ser ganar almas. Y por eso es que usted tiene un montón de iglesias que el asunto es ganar almas, ganar almas, ganar almas, ganar almas, ganar almas. Ahí está bueno, pues el que está al frente es un evangelista. Me pregunto yo qué va a pasar con las almas que ganen, quién las va a pastorear, ¿verdad? Porque ahí se necesitan pastores. Si la iglesia, hermano, está liderada exclusivamente por un pastor, solo va a ser cuido, todo el tiempo va a ser cuido pastoral, visitas pastorales, todo va a ser el tiempo pastor, pero va a carecer de otras cosas que se necesitan. Y así podemos ir viendo, por ejemplo, si está la iglesia liderada por un profeta, va a tener un gran problema, porque el profeta, hermano, solo va a hacer énfasis en lo profético, y va a hacer énfasis, hermano, en la declaración profética, y va a hacer énfasis en muchas cosas, pero se le va a olvidar la enseñanza, se le va a olvidar el fundamento. Entonces la iglesia va a crecer, hermano, firme en una cosa, pero le va a faltar otra. Entonces tiene que haber un equilibrio en todo. Entonces los 5 ministerios son también conocidos como la mano de Dios. Por eso, si usted me acompaña rapidito al libro de Habacuc, profeta Habacuc, capítulo número 3. Acompáñeme ahí, por favor, Habacuc, capítulo número 3 y versículo 1 en adelante. Dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Y mire, dice: Dios vendrá de Temán y el santo es del monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Oiga, y allí estaba escondido su poder. ¿A dónde estaba escondido el poder de Dios? En su mano. Y la mano de Dios en la tierra son los 5 ministerios. Entonces, ¿dónde está escondido el poder de Dios? En los 5 ministerios.
Por eso todo lo que el Señor hace, lo hace a través de los ministros que Él ha delegado. Por ejemplo, primera de Pedro 5:6 me dice otra cosa tremenda, ¿va? Acerca de la mano de Dios. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces también significa que los 5 ministerios o los ministros levantados por Dios también como que cumplen o fungen de tal manera, hermano, que el pueblo pueda reconocer cuando hay orgullo, cuando hay altivez, cuando hay soberbia, y necesiten lo que dice ahí, humillarse bajo la mano poderosa del Señor. Y por eso, fíjese bien, aquí por ejemplo le voy a poner esto para que vea hasta dónde llega el tema. Porque Hebreos capítulo 13 y verso 17 dice algo tremendo. Dice: obedeced a vuestros pastores. ¿A quién tiene que obedecer? Entonces quiere decir que ahí hay un tipo de humillación, porque obedecer tengo que ser humilde. Si no soy humilde no puedo obedecer. Entonces dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. La sujeción también es otro tipo de humillación. Tengo que sujetarme. ¿Pero por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Oiga, ahí viene el punto: para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Qué es lo que no le es provechoso a usted? Que su pastor se queje de usted. Eso no le es provechoso a usted. Porque, oiga, imagínese qué tremendo. Alguien tiene pastor porque se congrega en un lugar, pero no le obedece, ni se sujeta. Entonces no tiene pastor. Significa que cuando a ese pastor le toca dar cuentas por esa alma, entonces no lo puede hacer con alegría, sino que lo tiene que hacer quejándose. Señor, mira, esa ovejita ni caso me hace. Padre, yo ya no sé qué hacer. Mira, Señor, ¿y qué? Ya le dije, ya le hablé, ya le enseñé, pero ¿y qué más puedo hacer? Entonces, ¿por qué no le es provechoso? Por favor, atención a esto. ¿Por qué no le es provechoso a usted? Porque si su pastor ya no puede hacer nada, va a intervenir directamente el Señor. Y si interviene el Señor, hermano, agárrese. Porque con Dios usted no va a poder. Con el pastor usted puede. Porque usted al pastor lo puede hacer bailado, pero al Señor no. Entonces cuando el pastor dice: no, Señor, yo ya no puedo. Mira, yo ya es por demás. Fíjate, Señor, que yo le pongo un cerco a esta oveja y se lo brinca. Entonces no sé qué hacer. No te preocupes. Entonces por eso es que usted mira un montón de ovejitas con la pata quebrada. Y no es que se la quebraron sola, es que el príncipe de los pastores les quiebra la pata. Así no vas a andar de vaga. Ya no va a poder escaparse, ya no va a poder brincar cercos. Entonces con la patita quebrada, yo te la quiebro y yo te sano, no te preocupes. Pero no vas a poder andar brincando cercos, no vas a poder hacer todo lo que querés. Entonces, ¿qué le conviene a la oveja? Sujetarse, hermano. Eso es todo. ¿Y para qué tiene pastor? Entonces, por eso usted tiene que comprender, hermano, la necesidad que hay de que nosotros reconozcamos los ministros del Señor. Por ejemplo, hermano, yo reconozco que tengo pastor. Si yo no reconociera que tengo pastor, no podría pedirle a usted que reconozca, porque entonces yo le estaría pidiendo a usted algo que yo no hago. Pero yo sé lo que es tener pastor. Entonces, por otro lado, la misión también de los 5 ministerios es confrontar, destruir, arruinar y derribar toda la obra de maldad que el enemigo levanta. Ahora bien, veamos entonces un poco acerca de lo que son los ministerios. ¿Cuáles son? Número 1, el ministerio apostólico. Lo voy a mencionar en el orden que Efesios lo menciona. Número 1, el ministerio apostólico. La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa uno que es enviado. En realidad, un apóstol es un enviado con un propósito o con una misión específica. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice: Pablo,
apóstol de Jesucristo para los gentiles. Es decir, él reconoce que él fue enviado a un grupo específico con una misión específica. Por eso es que a mí me llama la atención poderosamente que la Iglesia Católica establezca o crea que Pedro es, como digámoslo así, para ellos, ¿verdad? Como que si Pedro es el principal de los discípulos para la iglesia, cuando que Pedro nunca trabajó con gentiles. Pedro todo el tiempo trabajó con judíos, porque él fue enviado a los de la circuncisión, y el apóstol Pablo fue enviado a los de la incircuncisión. Y qué raro, hermano, qué tremendo que digan que Pedro es el papa, si Pablo se denomina el perito arquitecto de la iglesia. Y Pablo fue el que escribió la mayoría de epístolas dirigidas a la iglesia. Entonces me llama la atención eso, porque la misión de Pablo era los gentiles, era la iglesia de Cristo. Entonces cada apóstol tiene una comisión que cumplir. Entonces hay ciertas características que nos permiten ver un ministerio apostólico. El apóstol generalmente lo que ve son los proyectos de expansión de la iglesia. El apóstol es responsable del diseño y la visión de una obra. Por eso, hermano, cuando una iglesia está dirigida por un apóstol y alguien viene a querer cambiar la visión de esa iglesia, se está metiendo donde no le corresponde. Porque la visión de ese ministerio se la tienen que entregar a aquel que lo dirige. Entonces no se puede cambiar. Yo siempre he dicho una cosa: es el pueblo el que debe ajustarse a la visión de la casa, y no la casa la que debe ajustarse a la visión del pueblo. Número 3, el apóstol capacita a los santos para la obra del ministerio que le fue confiado. Además de eso, el apóstol también tiene la tarea de pastorear ministros y ministerios. Por eso el apóstol es padre de los ministros, o padre espiritual de los ministros. Entonces el ministerio apostólico es un ministerio de gobierno. Por eso es que es tan rechazado. Le voy a decir por qué es rechazado. Porque el ministerio apostólico nace para poner orden, y la gente le huye al orden. La gente, hermano, el orden no le gusta. Entonces cuando un apóstol llega, el apóstol llega como lo dice el apóstol Pablo, llega, dice él, yo como perito arquitecto, y una de las características de un arquitecto es que él llega a poner la plomada. Entonces viene el arquitecto, llegó, él dio los planos y él supervisa la construcción. Entonces cuando el arquitecto llega, dice, bueno, yo en los planes puse esa columna, en los planos yo puse esa columna, yo quiero ver si esa columna está recta. Entonces el apóstol llega, y cuando él pone la plomada, dice, esto está un poco torcido, esto hay que corregirlo. Entonces al que está haciendo eso no le gusta que lo corrijan. Por eso el apóstol tiene un problema bien serio, que como el apóstol maneja doctrina, entonces todo lo filtra por la doctrina. Entonces cuando él llega a un lugar y está pasando algo, hermano, es imposible no ponerle la plomada. Yo llego a un evento y puede parecer muy espiritual todo lo que están haciendo, pero si no pasa por la doctrina, ya nos complicamos. ¿Por qué? Porque la tarea del apóstol es de gobierno, y una de las cosas que el gobierno hace es poner orden. Entonces, ¿cuántas cosas se salen de control cuando no hay apóstol? Montonazo. Le voy a poner un ejemplo. Yo me recuerdo cuando aquí en el país empezó a tomar auge muchas de las cosas de guerra espiritual. Empezaron a venir libros de guerra espiritual, empezó a venir gente a hacer guerra espiritual, y empezaron a enseñar de guerra espiritual un montón de cosas. Y hermano, ¿cuánta gente terminó afectada por ponerse a hacer guerra espiritual sin saber lo que hacía?
Hermano, yo conozco cualquier cantidad de gente que ellos se envalentonaron a hacer guerra espiritual, pero no sabían lo que les iba a venir de regreso. No sabían que hay un mundo espiritual que contraataca, que ejecuta venganzas y un montón de cosas. Entonces se metieron a hacer de todo, hermano, unos por revelación y otros por imitación. Entonces empezaron a imitar, ¿va? Porque alguien decía, hay que ir a clavar estacas, entonces vamos a clavar estacas. Hicieron la doctrina de las estacas. Hay que tirar aceite de un helicóptero, entonces hicieron la doctrina del aceite. Y así hicieron un montón de cosas y nadie los corrigió, porque el profeta en ese momento no tenía, si apenas estaba surgiendo, mucho menos iba a haber un ministerio apostólico que le dijera, mira, perdóname, ¿y eso te lo reveló el Señor o lo leíste en el libro? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿De dónde viene ese acto profético? ¿Cuál es tu fundamento? Y el problema es que a nadie le gusta ser cuestionado, pero para eso está el apóstol, para poner orden. Es que si no, la iglesia se desordena, hermano. Yo he visto cualquier cantidad, iglesias divididas y pastores golpeados, gente, hermano, terriblemente afectada porque se metieron a hacer cosas, primero, donde no los mandaron, y segundo, sin cobertura, tercero, sin revelación. Entonces, hermano, uno tiene que comprender que para todo esto el mundo espiritual es, hermano, más certero, más real que el mundo físico que usted mira. Entonces, una de las funciones apostólicas son revelar y establecer doctrina. Por eso el trabajo del apóstol es establecer sana doctrina como fundamento para crecer en el Señor. Por eso, mire, por eso le decía yo al principio, la característica medular, lo que se va a mover en una casa es lo que el que está al frente del ministerio le apasione. Como a mí me apasiona doctrina, yo enseño mucha doctrina, pero porque yo he aprendido una cosa: sin doctrina el pueblo se desenfrena. Sin doctrina es llevado por cualquier viento. Sin doctrina no sabe tomar decisiones, porque usted necesita tener doctrina, porque las decisiones diarias las va a tomar basado en eso. Por ejemplo, si usted no tiene, ¿qué es doctrina? Doctrina es instrucción. Si usted no tiene instrucción en estos tiempos en los que estamos ahorita, en este fin de año, usted se pierde, porque usted no tiene. Bueno, ¿y entonces qué hago? Ayer me consultaba un hermano y me decía, pastor, fíjese que no sé qué hacer, dígame qué hago. Ajá, ¿por qué? Es que fíjese que mañana es la fiesta navideña de la empresa. Me dice, ¿qué hago? Y le pregunté, ¿es obligación que vaya? Sí, vaya, cúbrase y vaya. Y no participe de todas las cosas que hagan ahí. Usted haga acto de presencia porque es obligatorio, pero cúbrase. ¿Por qué? Porque quiere que usted esto y lo otro y aquí y allá, y que coma cosas sacrificadas a los ídolos, porque el pobre pavo que van a cocinar para Navidad está sacrificado para los ídolos. Entonces usted tiene que ver, diga, póngamelo para llevar. Ya comí, estoy a dieta, me hace daño, y póngamelo para llevar, y usted vea qué hace después con eso, pues. ¿Por qué? Pero para eso necesita tener conocimiento. Porque si usted no tiene conocimiento, usted dice, ay, ¿qué culpa tiene el pavo? Yo me lo voy a comer. Momentito, perdóneme, no es así. Dice que no debemos comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, ¿para quién hicieron ese pavo? Seamos honestos. Diferente que usted el pavo lo haga otro día y con otra función, y porque ¿qué culpa tiene el pavo? Ahí sí. Pero el pavo navideño, ese pavo navideño, entonces, ¿a quién se lo hicieron? Entonces va a venir usted y va a decir, no, yo no creo en la Navidad, pero se va a comer el pavo, pero hasta se va a poner el gorrito de Santa. No. Entonces eso es doctrina. Y así un montón de cosas. Por ejemplo, vienen y le preguntan a uno, pastor, fíjese que yo ando saliendo con unas chicas ahí, yo quiero saber que si está bien o no. Y lo primero que uno le pregunta, ¿es creyente? No, pero fíjese que yo medio veo que no. Entonces no. Doctrinalmente dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Es doctrina. Hermano, es que la doctrina, ¿sabe cómo es? La doctrina es como lo que delimita el marco de acción de un cristiano. Entonces, este cuadrado, digamos, mire,
este es su campo de acción. Usted se puede mover en todo esto, pero la doctrina le indica que no se puede salir para acá, ni para acá, ni para allá. Eso es como cuando le dijeron a Adán: de todos los árboles del huerto puedes comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Punto. Va. Él sabía cuál era su doctrina era esa, pues. Mientras no comas de eso vas a vivir. Ajá. 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 Claro. Ahí tiene usted claro. Para él. Ajá. Pero no está hablando de eso. Pedro estaba hablando de no hacer excepción de personas. Eso no, totalmente diferente. Es que ahí no podemos mezclar una cosa con la otra. Ahora, lo que pasa es que ese término religioso lo usan como para decir: yo no soy religioso, entonces yo puedo comer lo que quiera. No, entonces usted lo que no es bíblico. Porque si usted fuera bíblico, usted supiera lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Porque ahí está normado en la Biblia. Es que no, hermano, es que no nos estamos inventando nada. Ahí está en la escritura. Incluso cuando hacen aquel concilio, ¿verdad?, y empiezan a decir: ¿y cómo hacemos con los gentiles? ¿Verdad? Y si estamos viendo que sobre ellos también desciende el Espíritu Santo, ¿qué hacemos con ellos? Entonces, bueno, entonces sentémonos y enseñémosles, pues. Y empieza a hablarse de varias cosas, pero ahí se dice: ¿y de qué cosas se tienen que guardar? Ahí dice claramente: de las cosas sacrificadas a los ídolos y de no comer sangre. Va. Entonces, ahí viene usted, a mí me pregunta, por ejemplo, hermano, aquí voy. Tal vez para usted suene: no, este pastor sí que no. No, pero es que no me diga a mí, léalo en la Biblia, que usted tiene que acostumbrarse. Los que les gusta la cosa esa, no, que es como una salchicha, pero hecha de sangre. Eso usted no lo puede comer si eso es sangre. Esa es sangre cocida. Esa es sangre que, la sangre de la vaca, la meten en el tubo ese y la cocinan. Va. Entonces, y a usted le dicen que no coma sangre. ¿Qué puedo hacer yo? Pues yo no puedo. Es que, hermano, mi trabajo es revelarle lo que la Biblia dice. Usted haga lo que quiera con eso, pero eso sí, después no diga que no se le enseñó. Usted tiene que decir: no, sí me lo enseñaron, pero yo creí otra cosa, pero yo pienso diferente, pero yo, pero te enseñaron. Sí, entonces inocencia no hay. Ya no puedes asumir demencia. Porque fíjese que una cosa que yo veo: viene el Señor Jesús en la cruz del Calvario y dijo algo: Padre, perdónalos. ¿Por qué? Pero y al que ya se le enseñó, sí sabe lo que hace. Ya no tiene él ya no le va a poder decir: Señor, mira, disculpa, perdóname, Señor, yo no sabía. No, sí sabías, porque yo te mandé un maestrito gritón que no le importó tener problemas contigo diciéndote la verdad, pero no le hiciste caso. Padre Santo, gracias. Entonces, además de eso, además de la función de revelar y establecer doctrina, cubrir. Esa es otra función apostólica: cubrir, dar cobertura ministerial. Número 3, también tiene la función de enviar. Por eso, hermano, un enviado puede enviar. Y qué tremendo, hermano, es el entendimiento de ser enviado. Espere su tiempo. No se envíe solo ni se levante solo. Le voy a decir por qué. Porque usted no sabe a lo que se expone. Espere ser enviado. Cuando usted es enviado, usted va a notar que las huestes y potestades se sujetan porque usted está bajo un envío. Por eso, cuando usted mira, hermano, mire, a un Moisés. Fíjese que Moisés había ido a refugiarse a la casa del que después fue su suegro. ¿Se acuerda? Entonces, cuando Dios se le aparece
y le dice que lo va a enviar a Egipto a liberar a su pueblo, llegó donde su suegro y le dijo: te pido que me envíes. Es que, hermano, si usted entiende lo que es un reino, usted va a comprender lo que es estar bajo autoridad. Es que estar bajo autoridad no es hacer lo que yo quiero a la hora que me dé la gana porque Dios me dijo. Entonces, ¿cuál autoridad tiene usted? Moisés viene y dice: tengo que salir, Dios me está mandando. Sí, pero no puedo salir de la casa de mi suegro, que es mi autoridad, sin pedirle permiso. Y era su suegro. Búsquelo, hay alguien que me ayude a buscarlo. Ahí va a ver usted, Moisés. Oiga, y nosotros no nos hemos encontrado con una zarza ardiendo. Y a nosotros no nos ha hablado una voz como la que habló a Moisés y le dijo: quítate las sandalias de tus pies. Y empezó a decirle: que he descendido para liberar a mi pueblo, a ti te enviaré. Y todo. Imagine, ya si nos apareciera, Dios guarde. No nos ha aparecido eso. Y ya queremos salir nosotros sin decirle a nadie. No, hermano, espere. Mire, Moisés tuvo ese encuentro y sale donde su suegro. Hermano, ¿cómo es posible que había vivido tanto tiempo en la casa del suegro y se iba a ir así nomás? Es que hay que hacer las cosas bien. Por eso dice la Biblia: ¿quién predicará si no hay enviados? Segundo, ministerio profético. El ministerio profético viene de la palabra griega profetes, que significa uno que proclama un mensaje divino. Entonces, aquí tenemos que hacer una separación tremenda, que es la que más nos cuesta hacer, porque no podemos confundir los profetas del antiguo pacto con los profetas del nuevo pacto. Porque los profetas del antiguo pacto tuvieron una función y los profetas del nuevo pacto tienen otra función, totalmente diferente. Entonces, qué tremendo esto, ¿verdad? Porque decían que ya no habían profetas, porque la Biblia dice que los profetas habían llegado hasta Juan. Y entonces digo yo: pero qué falto de entendimiento. Mire, primero, eso lo dice Mateo 11:9, creo que está por ahí donde dice esa porción. Si me acompaña, dice: no, aquí está hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Que era más que profeta. Verso 10: porque de quien está escrito aquí: yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces, Juan el Bautista era un profeta. Pero si alguien me busca la porción donde dice que los profetas habían llegado hasta Juan, entonces de ahí se agarran para decir: ya ves, no hay profeta. Permítame un segundo, por el amor de Dios. Qué lógica es que yo quiero apelar aquí un poquito a la lógica. ¿Quién constituyó los 5 ministerios? ¿Y cómo es que hablan de que los profetas llegaron hasta Juan cuando Cristo no estaba? Lucas, Lucas 16, por ahí está. Ahí dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Correcto, pero la ley y los profetas del antiguo pacto llegaron hasta Juan, porque de Juan en adelante, ahí entramos al nuevo pacto. Entonces, ¿cómo me vienen a decir que cómo se va a contradecir la Biblia? Ya no hay profetas, pero ¿y si no Cristo los constituyó? Pues no puede ser que Cristo constituyó los profetas del antiguo pacto, porque Cristo ni siquiera había venido. Entonces, constituye a los profetas del nuevo pacto. Entonces, de ahí se agarraron para decir: ya no hay profeta. Ahora se dieron cuenta que estaban en un error. Y qué bueno es que lo hayan reconocido, porque sí hay profetas. Y no me refiero a gente con don de profecía, porque aquí en el ámbito profético usted tiene que comprender que existen 3 dimensiones. Por ejemplo, está la dimensión del don de profecía, o el don profético, el don de profecía. Eso, que alguien profetice, no lo convierte en profeta. Lo segundo es que hay unciones proféticas. Y un poco el Señor me permitía impartir un poco de esto, que hay gente que cree que es profeta porque opera bajo un manto profético, pero no es una unción propia. Por ejemplo, cuando el criado de Eliseo ora para que haya abierto los ojos y mira todo aquello. Hermano, esa no era la unción de él, era la unción de Eliseo la que operó sobre él.
Y lo tercero es el oficio de profeta o digamos el ministerio profético. Entonces, el profeta es responsable de ministrar la visión profética para la iglesia. Un profeta señala cuál es el camino a seguir. El profeta declara los propósitos de Dios del futuro en el presente. Por eso es que el profeta ve el corazón de los individuos. El profeta puede ver el corazón de ciudades, naciones. Y el profeta es responsable de las palabras que desata. Ahora, ¿cuáles son las funciones del ministerio profético? Número 1, hablar de parte de Dios. Entonces, al profeta Dios lo usa para trasladar un mensaje a su pueblo. También el profeta anuncia y denuncia. Tanto anuncia las buenas nuevas de Dios, pero también denuncia las injusticias y los pecados de su pueblo. Tercero, el profeta también protege al pueblo de Dios como un atalaya, porque el profeta avisa: cuidado con esto, viene tal cosa, veo que se está moviendo. Es un profeta, un ojo de águila, que necesitamos gente parada en lo alto, que diga: por ahí viene, yo estoy viendo algo que no me gusta, a mí el Señor me ha revelado que esto está pasando, tenga cuidado, hermano, con tal cosa, porque yo no sé, siento algo por ahí. Ese es un profeta. Y no está diciendo una profecía, porque no necesariamente el profeta tiene que dar una profecía para ser profeta. La gran mayoría de profetas no dan profecía, pero dan palabra certera, palabra de ciencia, revelan cosas para la iglesia, muestran el porvenir, cosas que van a acontecer. Por eso, imagínese usted lo que le estaban cortando a la iglesia al no haber profetas. Si no hay profetas, ¿quién nos advierte? Si no hay profetas, ¿quién de alguna manera nos menciona lo que Dios quiere hacer? Por eso la Biblia dice que Dios no hará nada sin antes mostrárselo a sus siervos, los profetas. ¿Siervo? Sí, claro. Entre en el don de ciencia, porque el don de ciencia muestra lo oculto del corazón. Entonces dice, viene el profeta y dice: el Señor me muestra esto y esto y esto, que usted en su niñez vivió esto y esto y esto y lo otro, y aquella persona se quiebra porque a nadie se lo ha contado, pero el profeta está viendo el corazón. El profeta puede ver el pasado, el presente y el futuro de una persona si Dios se lo revela. El ministerio evangelístico. Este ministerio, la palabra evangelista, proviene de la palabra griega que significa mensajero o alguien que proclama una buena noticia. Esto significa que los evangelistas son los que llevan las buenas nuevas del reino y son los que son usados por Dios para llevar salvación. Un evangelista es el encargado de sacar de la cautividad del pecado a través de la palabra de Dios a muchas personas. Por eso es que yo digo, ¿verdad? Hay veces que hay gente que se proclama evangelista, pero el mensaje que van a dar es de juicio, es de destrucción. Entonces ese no es evangelista. Si la función del evangelista es sacarlo, no condenarlo. Pues sí, la función del evangelista es rescatar las almas, es llevar una buena nueva de salvación, es llevar un mensaje, hermano, que le va a dar al corazón de la gente esperanza. Pero si yo llego, hermano, y digo que soy evangelista y los que vengo ahí, ustedes se van a ir al infierno, entonces no soy evangelista. Eso no es nada que ver. Por ejemplo, que un evangelista vaya a predicar, hermano, a una campaña, vaya a predicar doctrina, es una locura. Porque a una campaña se va a predicar el evangelio de salvación para pescar las almas.
Entonces el ministerio evangelístico es responsable de entregar las noticias del cielo para salvación. El evangelista tiene pasión por las almas. El evangelista quiere ir donde están los perdidos, los abandonados, los desechados, los borrachos, los drogadictos. Ahí quiere ir. Y entonces ahí viene el problema, que el evangelista se enoja con el pastor y le dice: es que ustedes no salen de las cuatro paredes y que no sé qué, y que esa no es la iglesia. Cristo anduvo de arriba para abajo. Momento, son diferentes ministerios. Eso no funciona así. Imaginen que todos para la calle. ¿Y quién se queda en la casa? ¿Y quién pastorea? ¿Y quién va a pastorear lo que traiga el evangelista? Pues entonces eso no funciona así. Usted haga su tarea, es evangelista, tiene pasión por las almas, quiere ir a la calle, a la cárcel, donde sea. Vaya, hágalo, es obra. Hay que hacerlo. Tiene que hacerlo porque alguien lo tiene que hacer. Pero no se le puede olvidar que el evangelio es un equilibrio. Ajá, mi hermano. Pues sí, la gran comisión, hay que hacerlo. Ahora, el evangelista, hermano, siente que estar sentado aquí en esta silla, porque siente que está perdiendo el tiempo. Porque dice: yo para qué, si allá están los perdidos, aquí todos ya son salvos, aquí no hay necesidad. Qué equivocación, ¿verdad? Porque el hecho que usted esté aquí no quiere decir que no tenga necesidad. Que ya no tiene la necesidad aquella de ser salvo, es cierto, pero tiene la gran necesidad que su alma se siga restaurando. Entonces el evangelista tiene el problema de que no le gusta permanecer en un lugar. Pero si él no se prepara, si él no recibe, tampoco puede ser efectivo. Entonces el evangelista tiene su corazón amplio para entregar la palabra de Dios con amor a los inconversos. Tiene la paciencia que quizás muchos no tenemos, ¿verdad? Pero él tiene la paciencia, él tiene el amor, él mira a la gente, hermano, aquellos perdidos, y el evangelista los mira y dice: wow, ahí quiero ir a predicarle yo. Y les quiere llevar comida, y les quiere llevar ropa, y no importa, que él quiere volverse, aunque lo rechacen, él regresa. Es diferente su llamado. Entonces el evangelista mira a los perdidos y los conduce al reino. También el evangelista pastorea de alguna manera con la palabra del Señor a los pecadores y a los no creyentes, porque es un pastor enviado para ellos hasta que se conviertan. El otro problema que hay con los evangelistas es que, como no entienden muchas veces su llamado, van a un lugar como evangelistas, ganan las almas y después quieren abrir iglesia. Y no pueden, porque ellos no nacieron para pastorear, nacieron para evangelizar. Entonces el evangelista lo que tiene que hacer es unirse a los pastores y decir: bueno, yo voy a hacer una campaña, yo voy a ganar toda esta ciudad para Cristo, y cuando ya estén todos, yo se los entrego al pastor tal y yo me voy. Porque eso es un evangelista. Él no se casa con el ministerio. Entonces, las funciones del ministerio evangelístico: anunciar las buenas nuevas, predique el evangelio con el poder del Espíritu Santo a las personas que buscan el arrepentimiento. Ahora, aquí me voy a detener un segundo. Es necesario, es imperante que el evangelista sea acompañado por señales y milagros. Mire, el pueblo de Dios tiene que comprender esto, porque al pueblo de Dios le fascina ver milagros. Al pueblo de Dios quiere ver milagros todo el tiempo. Pero hay un problema: usted no puede vivir de milagros. No puede vivir viendo milagros toda su vida. Hermano, es que si usted depende de los milagros, es porque usted está en una etapa donde necesita ver para creer. Pero va a llegar un momento donde, se lo pongo. Cuando Israel transitó por el desierto, vieron el milagro del maná, la roca de Horeb que lo seguía y brotaba agua. Pero cuando entraron a la tierra prometida, el maná cesó, porque todo tiene su tiempo.
Entonces, el problema es que la iglesia quiere ver que los pastores hagan milagros. Y los pastores no están para hacer milagros, los pastores están para... El pastor está para cuidar al rebaño, alimentarlo y cuidarlo. Ya vamos a llegar ahí. Entonces, el que debe fluir con señales y milagros y prodigios es el evangelista, porque la Biblia dice, oiga, que si no creyeren a la palabra, creerán a las señales. Pero yo le hago una pregunta, ¿usted ya creyó a la palabra? ¿Cuántos han creído a la palabra? Entonces usted ya no necesita señales. Si usted sigue necesitando señales, es porque su fe es débil. Esa gente porque necesita ver para creer. Necesitan que el evangelista ore y le salgan rellenos de oro a medio mundo. Y necesita que ponga, mire aquí, entonces Cristo sí ve cuánto quiere recibir al Señor. Y todos pasan, porque vieron. Necesita que se levante un paralítico de la silla. Y por eso el Señor los envía acompañados de esa unción de fluir con milagros y señales. Porque cada ministerio tiene una unción, una gracia que lo acompaña para ser efectivo en lo que está haciendo. Entonces el evangelista, hermano, ora por los enfermos y se sanan. Pues sí, porque hermano, ese es el respaldo. Es que imagínese que cómo lo va a enviar el Señor donde está la multitud de gente que no cree nada y lo va a mandar con manos vacías. Los manda, hermano, equipados para que cuando ellos oren por los enfermos sanan. Entonces anuncian las buenas nuevas acompañados de milagros, señales y prodigios que confirman la palabra que predican. Número 2, los evangelistas también son portadores de sanidad y liberación. Los tiene que acompañar esa unción para sanar y liberar. También a los otros ministerios, pues, pero no estoy diciendo que los otros no lo podamos tener, pero yo me refiero a que el evangelista, si no lo tiene, no es evangelista. Si él ora por enfermo y no se sanan, hermano, cámbiese de ministerio, usted no es evangelista. Porque el evangelista, hermano, es que Dios respalda cada unción. La otra cosa es que el evangelista recorre aldeas y ciudades. Él no le importa que mire que hay que ir a hablarle a una familia, a un pueblo, allá va. Él, hermano, no le importa que en bicicleta vaya o caminando. No le importa, porque esa es su pasión. Pero ponga al evangelista a aconsejar un matrimonio, fracaso total. Porque a la hora está ya pensando que yo me tengo que ir de aquí, yo tengo que ir a ganar almas por allá. Entonces ese trabajo es pastoral, el que cuida, el que pastorea. Entonces, hermano, o pongo un evangelista, por ejemplo, tal vez, ¿cómo le puedo decir yo? El evangelista siente una gran pasión, hermano, por ir a una aldea y va y ayuna 21 días por esa gente, pero póngalo a estudiar unas 5 horas Biblia y se le aburre, porque él no va a ir a enseñar nada, él solo necesita ir a dar un mensaje evangelístico. Y va a usar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y con eso va a pescar un montón de almas. Pero el pastor, el apóstol, el que está al frente de la obra, tiene que estar preparando palabra cada rato, porque si yo le predico lo mismo, usted se aburre y se va. Entonces, usted lo pone a él a estudiar Biblia y se va a aburrir. Igual, o sea, cada ministerio usted lo pone a hacer lo del otro y no funciona. Póngalo a fluir en su ambiente. ¡Ja! Y esa persona hace maravillas. Número 4, el ministerio pastoral. Este es el ministerio más mencionado dentro de las escrituras. De hecho, Jesús se autodenomina como el príncipe de los pastores. No el príncipe de los apóstoles, ni el príncipe de los profetas, ni el príncipe de los evangelistas, ni el príncipe de los maestros. El príncipe de los pastores. ¿Hola? No. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. No, es pastores y maestros. Entonces, el cuarto que vendría siendo el ministerio pastoral es el menos valorado de todos,
y el más importante de la iglesia. Pueden haber apóstoles, pueden haber profetas, pueden haber maestros, pueden haber evangelistas, pero si no hay pastores, la iglesia no funciona. Porque el pastor es el que está todo el tiempo con la iglesia. Sígame, siervo. Ajá. Pues sí. Es que no, es que, pues sí, porque como su pasión es otra, ¿va? Y solo el pastor puede tener la capacidad de estar a la par de un pueblo, hermano. Va, le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es un pastor? Viene el Señor y le dice a Moisés: yo te voy a cambiar todo este pueblo y te voy a dar uno nuevo. Y viene Moisés con corazón de pastor. Va, no, Señor, no me toques esta gente. ¿Qué van a decir de ti? ¿Que no los pudiste meter en la tierra que les prometiste? Pues está bueno, no los voy a destruir. Ese es un pastor. Viene un profeta, no todos, pues estoy hablando de algunos. Y ya el Señor va a cortar aquí, va a podar. Y el pastor afligido: Dios mío, se me va a ir la gente. Tipo Jonás, ¿verdad? Tipo Jonás, de aquí Nínive será destruido. Híjole, hermano, yo me imagino el pastor: Dios mío, ten misericordia, por favor. Ahí está la hermana Juanita, que yo tanto amo, Señor. Y no importa que la viejita no quiere cambiar, pero porque el pastor es diferente. El pastor es el que está sentado a la par del pueblo. Ese come con el pueblo. Ese huele a oveja. El pastor, hermano. Mire, siervo, fíjate que yo le quería preguntar una cosa. Mire, ¿será que tiene tiempo? Y tal vez acabe de predicar el hombre. Sí, aquí está. Entonces, y fíjese que, mire, hermano, volví a caer. No se preocupe, hermano. La palabra dice: 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Es que el pastor ama a la oveja. Por eso los hombres, imagínense qué tremendo, los que Dios usó. David, pastor. Moisés, antes de levantarlo, lo mandó a pastorear las ovejas de su suegro. Jesús, pastor. Jehová, pastor. Porque el ministerio pastoral es el eje. Hermano, es que no podemos tener, apostólicamente podemos tener toda la doctrina, pero si no hay pastor, ¿quién pues? No se puede. Entonces el ministerio pastoral es aquel que de alguna manera convive con la iglesia. Y fíjese qué tremendo, porque el pastor por excelencia es Jesús, es nuestro modelo. Y el ministerio pastoral se desarrolla de la siguiente forma: el pastor es el responsable por el redil y su rebaño. Si usted se dio cuenta en Hebreos, cuando leímos, dice: obedeced a vuestros pastores. Porque aquí hay un punto que tenemos que comprender. Por ejemplo, hermano, la función, o hablemoslo, la oficina apostólica. En el caso personal, ¿en qué momento opera la oficina apostólica? Cuando salgo de la iglesia. Cuando estoy en la iglesia, estoy operando como oficina pastoral, porque para usted soy su pastor. Para usted soy pastor. Cuando voy afuera, o cuando ministro pastores, o cuando voy a los ministerios bajo cobertura, ahí estoy ejerciendo el ministerio apostólico. Pero en casa se ejerce lo pastoral. Es por eso que el pastor es el responsable del redil que le entregaron. Es el que cuida las necesidades de sus hermanos. Hola. Puede ser que lo que él está diciendo es de que lo mismo que me pasa a mí, ¿va? En casa él sea el pastor, pero para ser pastor tendría que tener congregación. Si no tiene congregación, no está pastoreando nada. Entonces es difícil. Puede ser un pastor que, por ejemplo, él puede tener su congregación y pastorear, y cuando Dios lo envía, fungir como profeta. Pero lo que él está diciendo a lo mejor es que su eje principal es el pastorado. Ajá. Sí, fíjese, hermana, que la mayoría de veces las personas tienen un ministerio primario, pero también pueden ejercer parte de otro. Sí se puede, sí se puede, porque acuérdese que Dios nos va a usar en momentos determinados de acuerdo a la necesidad que se dé.
Por ejemplo, yo no soy evangelista, pero muchas veces me han invitado a campañas, a predicar a campañas evangelísticas. Y el Señor me ha dado la unción que cuando predico y hago el llamado, la gente se convierta. Pero no vivo haciendo eso porque no es totalmente lo mío. Entonces, pero si me toca hacerlo, lo hacemos. Tampoco, ¿cómo le puedo decir yo? Tampoco soy profeta de oficio. Pero cuando el Señor me ha movido o me ha dado algo para desatar proféticamente sobre el pueblo, lo he hecho, pero no es tampoco lo mío. Entonces uno tiene que reconocer, a lo mejor tengo chispas, ¿verdad? Pero mi eje central es este. Yo soy esto, lo logro evidenciar. Entonces, por ejemplo, el pastor debe tener una relación con la iglesia. El pastor debe pastorear la iglesia de manera voluntaria y no por obligación, ni por avaricia, ni por salario. Fíjese bien lo que le acabo de decir. A mí hay gente que me pregunta, no aquí en la iglesia, sino que amigos, otros consiervos, y me dicen, mira, me dice, ¿y vos qué sueldo tenés o cuánto te pagan? Y yo le digo, yo no tengo sueldo, porque la Biblia habla de los asalariados. Yo no soy asalariado, a mí no me pagan salario por lo que hago, porque entonces trabajaría por un sueldo y no por convicción, y no por pasión a las almas, ni tampoco por convicción de mi llamado. Entonces, si a mí me dijeran, mire pastor, lo que vamos a hacer es que a usted a partir de ahora le vamos a dar tanto, yo le diría, búsquese otro. Pero yo no voy a trabajar así, porque la Biblia me enseña otra cosa, totalmente diferente. Entonces, el pastor no trabaja con esa motivación. Entonces, el ministerio pastoral es un ministerio que trabaja voluntariamente y no por obligación. Número 2 o 3, no sé qué voy ya. 5, va. El pastor conoce a sus ovejas. Yo, hermano, me he dado muchas veces, me he llevado la gran sorpresa. Fíjese que a mí me toca ministrar muchas veces gente que no se congrega aquí. Y yo les pregunto, ¿y dónde se congrega? Ya me dicen el nombre. ¿Y por qué no busca? Y me dicen, lo que pasa es, me dice que ahí llegar a donde está el pastor. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué se quedan ahí? Esa es la gran pregunta que yo me hago. ¿Y por qué si saben que no tienen pastor se siguen quedando ahí? Una vez estuve conversando con una pareja de amigos pastores que me comentaron que habían estado 16 años, creo, ahí estaba mi esposa cuando nos contaron eso. 16 años creo que nos dijeron los hermanos, vea, en una iglesia muy grande de Guate. En esos 16 años llegaron como ovejas, se convirtieron en líderes de células y un montón de cosas, niveles bien altos. Y nunca pudo hablar con el pastor de la iglesia. Yo digo, Padre Santo, entonces, y siendo líder, ahora, si ellos siendo líderes no podían, imagínense la ovejita que estaba hasta allá en la última silla, el número 7899. Jamás. Entonces, es que ahí la gente tiene un predicador, pero no un pastor. Por lo menos él no es el pastor de ellos. Buenísima pregunta. ¿A quién le preguntan para tomar una decisión? Entonces muchas veces lo que se hace es que se levantan, digamos, células, grupos familiares y se asigna una persona, pero hermano, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces es bien difícil, hermano, porque la verdad de las cosas es que, miren, todos anhelamos ministerios enormes. Es parte de la naturaleza humana. Pero imagínense, le voy a poner un ejemplo. Espéreme que yo se lo diga, y conste que lo que le voy a decir es difícil para mí mismo. Jesús habla y cuando menciona la capacidad más o menos de un pastor dice 100 ovejas. Él no habló, ¿por qué no dijo 200, 300, 500, 1000, 5000? No,
Dice, ¿quién de ustedes que tenga 100 ovejas? Si se le pierde una, dice, deja las 99 y se va tras las otras. Significa, pensémoslo así, que en ese número todavía es posible ver quién se extravió. Pero en 7,000, la hermanita tal ya no vino. ¿Quién es la hermanita tal? Una hermana que venía. ¿A dónde se sentaba? Por allá en aquella esquina. No sé quién es. Tremendo, ¿va? Entonces es bien difícil, hermano. Mire, yo, porque no quiero, es que puedo caer en el error de criticar o señalar obras, pero lo que yo me estoy refiriendo es que el pastor, o sea, para que usted diga, no es que mi pastor es fulano, por lo menos la mano tiene que haberle dado algún día, hermano. Por lo menos, vea, puede, pastor, Dios le bendiga, y que su pastor por lo menos le haya estrechado la mano alguna vez, vea. Pero que usted entre y salga 20 años de una iglesia y nunca le estrechó ni la mano a su pastor, está complicado, hermano. Entonces, el pastor conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a él. Otra función del pastor: mantener el rebaño unido. Solo el pastor puede cuidar y proteger el rebaño contra las divisiones. El pastor es el que pelea por las almas, por las ovejas. Porque solo el pastor, ejemplo David, ejemplo Cristo, solo el pastor, hermano, es capaz de pelear con osos y leones para arrebatarles un corderito. Solo el pastor es el que dice, no, es que este hermano, vamos a pelear la batalla por él, vea. Solo el pastor. También puede ser que los otros ministros lo hagan, pero no con la misma intensidad que el pastor, porque el pastor siente que le van a pedir cuentas por esa alma, pues. Solo el pastor vela y da cuenta por las ovejas. Por eso es que el pastor es celoso. Y el pueblo que no entiende esto lo critica. Pero esa es la función del pastor. Si usted no pastorea una iglesia, no critique al pastor porque cele al pueblo. Porque el mismo apóstol Pablo dice, yo lo celo con celo de Dios. El celo es bueno. Si yo no celara es porque no me importara a usted. Ay, que coma lo que quiera. Y yo dijera, como un día escuché a un ministro. Imagínense que yo escuché a un ministro que dice, ay, hermano, dice, usted déjenlo que hagan lo que quieran, con tal que le traigan el diezmo, me dijo. Imagínense qué pensamiento. Si uno fuera así. Pero no, entonces uno ahí anda. Y más ahora con las redes sociales, qué complicado, hermano. Que de repente uno mira una ovejita de uno, va. Y que a veces uno no la ha visto y de repente alguien tomó una captura y le, pastor, mire quién anda allá. Padre Santo, Dios mío. Entonces uno tiene que enseñar, hermano, ¿y qué andaba haciendo ahí? Y entonces ya viene y el enemigo, mira, este que se cree dueño tuyo. No es así, no es que yo me crea su dueño, es que hay un celo porque tengo que dar cuentas. ¿Y cómo voy a dar cuentas de lo que no sé? ¿Cómo voy a dar cuentas si no lo celo, si no tengo ese hermano, ese sentir de cuidarlo? Porque el problema no es que el pastor lo quiera tener metido aquí en la iglesia toda la vida, hermano. Eso no es, hermano. Si usted se pone a pensar que el pastor, con tanta situación por la que vela, echarse otra encima, no tiene sentido. El punto es que le es demandado de parte de Dios hacerlo. Entonces uno dice, Dios mío, ¿verdad? Ay, se me descarrió esta oveja, dice uno. Pero ni modo, hay que buscarla. Ajá, mi hermano. Ajá. Exacto.
Hay tres cosas, o quizás cuatro, póngale, pero tres que son las más principales por las cuales yo me debo establecer en una iglesia. La primera es por revelación, lo que dice el hermano, que sea Dios quien me diga, ahí te quiero. No importa que esté al otro lado de la tierra, hermano. Si Dios me quiere ahí, ahí voy a estar. Número uno, por revelación. Número dos, por doctrina. Si yo estoy en una iglesia donde la doctrina no es conmigo, lo que mejor le sale es una de dos: o le pide ayuda al Señor y le dice, Señor, ayúdame a que yo pueda asimilar eso, o mejor busco otro lado porque estoy pecando, porque voy a estar en contra de la doctrina, voy a estar en contra de lo que el pastor predica, voy a estar en contra de lo que se me enseña y voy a estar ocasionando problemas. Y número tres, por amor. Debe haber amor. Si no hay amor ahí, ajá, mi. Sí. Hizo, ajá. Claro, claro, por supuesto. Mire, cuando una persona está en un ministerio y pasa algo así, las personas tienen que preguntarle al Señor qué hacer. Señor, ¿nos vamos? O Señor, nos quedamos. ¿Qué hacemos? Porque imagínese usted, vea, si eso que pasó no tiene restauración, lo más seguro que el Señor le va a decir, movete, escapa por tu vida. Pero si el Señor ve que hay restauración, posiblemente le diga, quédate y apóyalo, porque lo voy a restaurar. Y ahí es bien difícil, porque hay veces, hermano, que solo Dios lo puede decidir, vea. Dígame. Ajá. Claro, es que no es donde yo quiero, es donde Dios dice. Dime, hijo. Es buena pregunta. Fíjense que yo lo he pensado muchas veces. Yo creo que en ese momento el Señor tendría que guiarlo a uno a tomar una decisión. Yo en lo personal creo que padre solo una vez se tiene. Por ejemplo, si mi papá biológico muere, yo no voy a buscar otro. Voy a tener que seguir la línea que me dejó establecida. Para mí sería difícil si mi pastor y mi padre espiritual y mi cobertura partiera con el Señor. Sería difícil buscar otra cobertura, porque yo ya estoy alineado a algo. Y quiero decirle que ministerios como estos quedan bien pocos. Bien pocos. Entonces, ¿a qué me tendría que someter? ¿A una cobertura que totalmente diferente a lo que yo creo? Imposible, imposible. ¿Ah? Sí, pero quizá quizá el tema sería que la forma de seguir estando bajo cobertura es seguir honrando lo que se aprendió. Como lo que yo le digo a las personas que pierden un padre, vea, honre la memoria de su padre, honre lo que él hubiera querido que usted hiciera, honre lo que le enseñó, honre los principios que recibió, vea, todo eso. Número 5, ministerio del maestro o ministerio magisterial o magistral. Este término viene de la palabra griega didáscolo, que significa enseñar. Los maestros se ocupan de la enseñanza. ¿Cuál es la función de un maestro? Enseñar. Era otro de los títulos del Señor, vea, maestro. Título maravilloso, lindo, precioso. ¿Cuántos en la vida han sido marcados o fueron marcados en su niñez por un maestro? Yo acabo de estar en una acción de gracias de una jovencita que se graduó de su carrera. Y esta jovencita, hermano Mara, ¿dónde estuvimos? Esta jovencita, qué linda la actitud que tuvo ella de invitar a esa acción de gracia a uno de los maestros que ella había tenido cuando era pequeñita. Y ella contó que cuando era pequeña la habían diagnosticado con una cuestión que se llama déficit de atención. Entonces la mayoría de maestros le decían a los papás de la niña, miren, mejor ni la ponga porque no va a aprender y va a perder el tiempo y que no sé qué. Pero ese maestro dijo, no, ¿y por qué?
tráigamela a mí, dijo, ¿verdad? Y se empezó, dice, a buscar la forma de enseñarle y logró que aprendiera. Y ahí estaba el señor, fíjese, ya con bastantes años, y me dice, afectado por la diabetes y todo, pero ahí estaba viendo el fruto de esa pasión y de esa vocación. Porque el problema que tenemos hoy en día, tanto en lo secular como en el Señor, que muchos maestros enseñan sin pasión. Entonces, solo por salir del compromiso, por ganarse un salario, pero no le importa la vida del alumno. Entonces, el término maestro tiene que ver con enseñar. Y la Biblia dice que las enseñanzas del maestro son como clavos hincados en el corazón del hombre. ¡Ja! Ya le he enseñado a usted que un clavo hincado es un clavo que le cortan la cabeza para que no pueda ser sacado. Es un clavo que queda en el corazón. Hermano, qué tremendo cuando el Señor usa un maestro para darnos una enseñanza y nos queda aquí, marcada para siempre. Y cosa tremenda. Entonces, el ministerio del maestro traza la palabra de Dios. Eso quiere decir que el maestro hace posible que lo difícil se vuelva fácil de entender. Él desglosa, él le trae lo que usted nunca había podido entender, lo había leído 1000 veces, no lo podía entender, y el maestro viene y se lo desglosa y usted dice, así era la cosa, porque él tiene esa unción o esa gracia. Además de eso, el maestro analiza las escrituras, provee de conocimiento a la iglesia. Otra característica del maestro es que él mira discípulos que se van a convertir en los nuevos líderes y pastores de la iglesia. El maestro es el que identifica. El maestro trae entendimiento al pueblo de Dios. Entonces, ¿cuáles son algunas de las funciones? El maestro hace discípulos o forma discípulos. Por eso, hermano Denis, yo siempre he creído de que cuando vemos nosotros aquí, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Yo siempre he creído que el pastor debe ser maestro, porque es pastor y maestro. Debe ser pastor, el pastor debe ser maestro. ¿Por qué? Porque ¿de qué manera va a pastorear si no enseña? Tiene que enseñar. Ahí tiene que ir de la mano. O sea, el ministerio del maestro y el pastorado van de la mano. Número 2, el maestro se encarga de enseñar o trasladar la doctrina que los apóstoles establecen. Por eso fíjese, hermano, que en el libro de los Hechos, ay, Padre Santo, no me acuerdo qué capítulo, qué versículo, pero dice la Biblia en el libro de los Hechos que la iglesia crecía porque perseveraban en la oración, pero luego habla en la doctrina de los apóstoles. Tremendo eso. O sea que hay doctrina apostólica. Hechos 2:42, pongámoslo ahí, Hechos 2:42. Eso me llega a esa velocidad. Ahí estamos. No, qué bárbaro. Ahí está. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces hay que entender una cosa: una iglesia necesita tener doctrina apostólica. Es que si no hay doctrina apostólica, hermano, no hay fundamento. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, todo eso era parte de lo que perseveraba la iglesia. Y la iglesia, hermano, crecía aceleradamente. Discípulos, sí, discípulos.
Para mí los discípulos los hacen otros que son discípulos, para empezar, que fueron o que empezaron como discípulos, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, tengo que enseñar lo que a mí me enseñaron. Porque acordémonos una cosa bien importante: discípulo en la Biblia no es uno que aprende temas. Porque ahora hemos convertido los discipulados en, hermanos, vamos a tener un discipulado, ¿verdad? Y el discipulado es, venga, siéntese una hora y escuche una enseñanza. Eso no es discipulado. Eso puede ser una escuela, pero un discipulado es un estilo de vida. Venga, camine conmigo, siéntese aquí, le voy a enseñar cómo se camina. Venga, se va a andar conmigo a la par, y entonces la persona anda viendo lo que éste hace todo el tiempo. Eso es discípulo. Por eso el Señor, sígueme, sígueme, y amaba, ¿verdad? Ese sígueme era déjalo todo y venite a vivir conmigo. Entonces el discípulo es el que quiere no aprender información, sino que quiere imitar un estilo de vida. Entonces yo le tengo que enseñar, dice, hacer discípulos a las naciones, enseñándoles a que guarden todas estas cosas, bautizándolos en el nombre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que el discipulado es, hermano, el discipulado es la esencia de la iglesia. Es que sin discipulado no vamos a llegar a ningún lado. Solo con creyentes no llegamos a ninguna parte. Porque el creyente es aquel que está ahí mientras recibe algo. El discípulo está comprometido. Esto sabe cómo es, hermano. Esto es como entender la diferencia entre estar involucrado y estar comprometido. Esa es una gran diferencia. Le voy a poner un pequeño chascarrillo ahí para que lo vea. Fíjese que un día dicen que había que alimentar un montón de gente, ¿va? Montonazo de gente. Y entonces se reunieron en la granja para ver cómo iban a hacer para alimentar al día siguiente en el desayuno a un montón de gente. Entonces viene la gallina y dijo, esto está fácil, dijo la gallina, ¿va? Ajá. ¿Y por qué no les hacemos en el desayuno huevos con tocino, pues? Ah, de plano, dijo otro por allá, vea. Entonces mañana temprano, huevos con tocino. Va. Entonces viene, se levanta todo el mundo temprano y va donde está la gallina, y la gallina da los huevitos, y entonces empiezan a buscar al cuche. Y el cuche se había escondido. Y por allá lo fueron a encontrar escondido. Y dice, ¿qué te pasa, Cuchito? ¿Por qué estás escondido? Ah, lo que pasa es que la gallina está involucrada, pero yo estoy comprometido. ¿Por qué? Porque la gallina no tiene que morir para dar los huevos, pero el cuche sí. Entonces el discípulo está comprometido. El creyente está involucrado. El creyente no le cuesta nada, pero el discípulo lo tiene que dar todo, porque el discípulo tiene que estar ahí para caminar con el maestro. El discípulo es el que da la vida. Entonces el maestro es el que enseña la doctrina que ha sido sentada por los apóstoles. Enseña a discernir las escrituras. El maestro no solo te enseña Biblia, sino que te enseña a estudiar la Biblia. Te enseña a diferenciar entre la sana doctrina y la que no lo es. Por eso, una de las funciones del maestro es abrir los oídos espirituales del pueblo, para que el creyente adquiera la capacidad de diferenciar. Por eso me llama la atención, hermano, que la ovejita, porque como nosotros nos comparan con ovejas, ¿verdad? Hablando del tema pastoral, ovejas y pastores, la oveja es miope. O sea que si la oveja está por allá lejos, ¿verdad? Y ella llega el pastor, ella le hace, no mira, no lo logra diferenciar, pero tiene una capacidad para diferenciar la voz de su pastor, que cuando el pastor le habla, pum, levanta la cabeza y lo sigue. No lo ve, pero lo oye. Por eso es que, escuche, en la Biblia el sentido más importante no es la vista, es el oído. Por eso el Señor en el famoso
en aquel famoso versículo que se volvió para Israel hasta como un grito de guerra, ¿va? No les dijo, mira, oh Israel. Les dijo, oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Oye. ¿Por qué? Porque la fe viene por él y la oveja conoce la voz de. Entonces cree que el oído no es por vista, es por fe. Entonces, lo que nosotros necesitamos es oír y aprender, hermano. Mire, por eso otra enseñanza. Cada persona que se vuelve parte de un ministerio se va a acostumbrar a la voz y al mensaje de su pastor. Se lo voy a comprobar. ¿Qué pasaba? Fíjese que en el antiguo pacto se da una figura que es la del siervo, la del esclavo. Fíjese que al esclavo, cuando le llegaba el tiempo de ser libre, venía el esclavo y decía, pero mira, le decía a su amo, pero yo no quiero ser libre, yo quiero seguir viviendo aquí, yo quiero quedarme en esta casa. Entonces él decía, sí, pero yo no te puedo retener porque ya tu tiempo se terminó para esclavitud. Entonces lo que tienes que hacer es que tú públicamente, en el parque, en el centro de la ciudad, públicamente, ahí tú externes a todo mundo que tú te quieres quedar acá, ya no como esclavo. Y la forma de externarlo es que yo enfrente de todos te voy a horadar la oreja, te voy a marcar la oreja. Entonces usted tiene que tener marcada la oreja. Entonces la oreja marcada era señal de que esa persona decidió quedarse cuando ya tenía oportunidad de irse. Entonces todos nosotros, todo cristiano tiene marcada la oreja. Por eso es que mire, hermano, van a haber ministerios con los que usted no va a congeniar. Y usted va a oír algunas predicas y va a decir, eso no me cuadra. Y no es que el otro sea malo, es que usted ya tiene marcada la oreja. Entonces como ya tiene marcada la oreja, ya usted reconoce, ya usted sabe, ya usted siente lo que es para usted. Porque eso un maestro le abrió los oídos para que usted pueda recibir la buena señal. Así que, en resumen, Dios dejó establecidos 5 ministerios, no 1, no 2, ni 3, ni 4, 5 ministerios que forman parte del diseño de Dios para la iglesia. Cuando los 5 ministerios trabajan, la iglesia prospera. Pero cuando hace falta estos ministerios, la iglesia va a patojear, va a ser débil en algunas áreas. Entonces estos ministerios fueron establecidos o fueron constituidos y dados a la iglesia después de la resurrección de Cristo, no antes. O sea que los 5 ministerios son producto de la resurrección del Señor, o son posteriores a la resurrección del Señor. Cada ministerio va a ayudar a moldear a los creyentes desde una óptica distinta. Por eso usted, hermano, comprenda esto, que cuando usted es expuesto a la predicación, a la enseñanza, a la administración de los diferentes ministerios, usted está siendo moldeado con diferentes unciones, diferentes gracias, diferentes ángulos de expresar la palabra. Por eso a mí me maravilla ver cómo el Señor, hermano, hace esta diversidad. Vaya, por ejemplo, en el libro de Esther, usted mira como otra figura que de repente aparece el rey Asuero haciendo una fiesta. Y se acuerda que en la fiesta dice que el banquete real, y dice la Biblia que estaban por servir vino real. Y entonces dice que lo iban a servir en vasos de oro y vasos diferentes uno de otro, y que la ley con la que se debía servir el vino era esta: que nadie fuera obligado a beber, sino que cada quien bebiera cuanto quisiera. Todo eso es una figura.
La figura de los vasos, los ministros. Todos somos distintos, aquí no hay uno igual. Si nos ponemos, bueno, lo vivimos cuando todos pasamos aquí a dar un tema, ¿va? Uno de una manera, otro de otra, la misma porción dada de un enfoque, otro enfoque. Todos somos diferentes, hay diferentes vasos. El vaso tiene, unos son más grandecitos, más gorditos, más chiquitos, más como quiera, pero todos son vasos de oro, todos de oro. Porque eso habla de que no somos nosotros, sino Dios en nosotros. Y dice que la ley era que cada quien bebiera cuanto quisiera. O sea que a nadie se le puede obligar. Es disposición de cada uno cuanto recibe. Por eso usted, hermano, no ve el vaso. No ve el vaso. Porque el vino es el mismo. Si el vaso es de oro, tiene el mismo vino. Vino real. El vino era el mismo, lo que cambiaba era el vaso. Lo que pasa es que a veces uno, hermano, a mí me gusta más este vaso porque este vaso, la forma que usted quiera. Estoy hablándole metafóricamente. Esa forma me estoy refiriendo a que como ministra, es que a mí me gusta que le pongan pasión, a mí no me gustan calladitos. Ay, hermano, pero si es el mismo vino, la esencia es la misma. El vaso cambió y usted necesita eso también de vez en cuando. Usted necesita eso, de vez en cuando usted necesita a alguien que lo sacuda y de vez en cuando necesita a alguien que le dé palmaditas y que lo trate calmadito, ¿verdad? Porque a lo mejor usted viene estresado y de repente es que todos somos distintos, dígame. Es toda. Sí. Ujú. Sí. Sí. A la iglesia. Sí. Es que nosotros somos regalo de Dios para el cuerpo de Cristo, no para una denominación. Ahora, lo único que yo necesitaría, si ellos me invitan, es que reconozcan lo que yo voy a dar. Si ellos reconocen, yo no tengo problema. Porque si ellos dicen, bueno, de hecho, hay muchos ministerios de los cuales me invitan, o sea, unos asambleas de Dios, otros ministerios proféticos, y yo, si ellos están de acuerdo en recibir lo que el Señor pone en mi vida, gloria a Dios, yo lo hago. O sea, porque yo reconozco una cosa: Cristo no viene por huellas de unción. No, eso tenemos que tenerlo claro. Y no podemos nunca caer en el error que muchos de nuestros antepasados cayeron, creyendo que eran únicos. Porque, hermano, mire, le voy a poner un ejemplo, pero agárremelo con madurez, oído circuncidado. Hubo un hombre, hermano, wow, tremendo, que para mí ha sido uno de los ministros más preparados y más influyentes para todo el área de Latinoamérica, que se llamaba Otoniel Ríos Paredes. Un hombre de Dios, hermano, que han salido cualquier cantidad de ministerios alrededor del mundo. Pero ¿cuál fue su problema? No de él, de la gente que él ministró. Que esa gente llegó a creer que si usted no se congregaba en esa iglesia no era salvo. Entonces ellos salían a evangelizar, ¿ve? Y decía, hermano, o fulano, yo le quiero presentar. No, si yo ya acepté a Cristo. Ah, de verdad, hermano, qué bien. ¿Y dónde se congrega? Y usted le decía, en tal iglesia. Ah, bueno, usted no. Porque creían ser dueños de toda la revelación. Pero ahí llegaron por un error, no del pastor, de la gente que llegó a considerar eso. No, hermano, no somos nosotros dueños de la salvación de nada. El dueño de la salvación es Cristo. Y incluso, le voy a poner otro ejemplo. Hermano, con que usted no puede desestimar a alguien solo porque esté momentáneamente en la iglesia católica. Porque la Biblia dice que hay pueblo, que Él tiene pueblo donde no es pueblo. Pero en su momento lo va a sacar de ahí. Porque incluso hay un llamado de la iglesia. Dice, hablando de Babilonia y esto y que el otro, y que madre de la ramera y toda la cosa, dice, y después dice, sal de en medio de ella, pueblo mío.
Pues es que mire, hermano, va, ahí en donde estamos hablando, ya ve, no me gusta mencionarlo así, vea, porque la gente se ofende, pero no importa. Ahí en la iglesia católica hay mucha gente buscando a Dios. Hay muchos buscando a Dios que no están ahí, hermano, de verdad, se lo quiero decir, no están ahí, hermano, por una mala intención, están buscando a Dios. Y hermano, ¿y de dónde ha salido la gran mayoría de nosotros? ¿Y por qué salimos? Porque estábamos buscando a quién. Y el Señor dijo, me estás buscando a mí, venite para acá, te voy a sacar de ahí para que me conozcas. Claro, los ojos de Jehová recorren la tierra, dice. Y yo creo una cosa, yo por eso, hermano, yo que alguien esté ahí momentáneamente, para mí, hermano, no es sinónimo de que esa persona no sea. No, hermano. ¿Y cuántos conocemos que han sido pero recalcitrantes ahí? Que chinearon el muñeco y llevaron el todo, y ahora están en el Señor predicando la palabra. Porque ellos buscaban al Señor, no sabían dónde. Hermano, es que si usted no sabe dónde encontrarlo, dígame. Claro, ¿cómo se va a sujetar a Dios? Claro, claro. A condenar. Claro, ujú, claro, sí, hombre, por supuesto. Claro, claro, claro. Es que ese es eso creen ellos que es predicar. Sí. Sobre todo en un ministerio evangelístico. Sí. Que le dé amor por la gente, ¿va? Y la otra cosa que yo les voy a decir, mire, ustedes alguna vez me han oído ofender, eh, hablar, no, porque ofendiendo nunca vamos a ganar a nadie. Al contrario, yo me considero, yo digo, ellos, yo nunca estuve en el catolicismo, pero sí anduve perdido en el mundo. Entonces, cuando yo andaba perdido en el mundo, que me hablaran del evangelio, a mí para mí, hermano, eso era que yo quería cualquier cosa, aventarle piedras al que me hablaba. Entonces, como yo sé lo que se siente, ajá. Sí, me acuerdo. La vi el ajá.
que a su modo. Ahora miren, la Biblia dice bien claro, ¿verdad? Dice que en un campo que representa el mundo, ¿verdad?, el Señor sembró trigo, el enemigo sembró cizaña, se parecen, ¿verdad? Y entonces de repente dicen los discípulos: ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, les dijo, porque no vaya a ser que por arrancar cizaña se lleven el trigo. Entonces nosotros no podemos juzgar quién sí y quién no. Porque yo siempre le he explicado una cosa a usted: ¿y qué tal si a las horas de las horas, al último minuto, como el ladrón en la cruz, pues? Porque dígame usted, ese ladrón, ¿qué méritos hizo para ser salvo? Ninguno. Ni se bautizó. Es que terrible. Ni se bautizó. Tampoco cambió, porque ya no vivió. No podemos decir si cambió o no, porque no podemos decir que tuvo una regeneración en su vida, porque ahí mismo. Pero en ese último momento, eso no lo sabemos. No lo sabemos. Por eso te digo, es que el tema de la salvación es un tema que nos vamos a terminar de dar cuenta hasta que todo se concrete. ¿Por qué? Nos vamos a llevar sorpresa, porque unos que creíamos que eran salvos no van a ser, y otros que nosotros decíamos: no, este no. A lo mejor, hermano, porque uno no sabe en el momento. Mire, es como el misterio de la agonía. Usted no sabe por qué una gente está agonizando, y por qué no se muere, pues. Y conectado a la máquina y en el tubo y agonizando, y que le dio un paro y que vuelve y por qué no se muere, pues. Porque agonía es un misterio, digámoslo así, o un ministerio incluso, en el cual el Señor trata como último recurso con el alma de alguien. Aquí vas a dar la estatura que no me diste. Vos, conocedor de la palabra, sí, pero no me diste la estatura. Entonces en esta agonía vas a dar la estatura. ¿Cómo? ¿Qué hace Dios ahí? No sé, pero Él trata, porque el alma no duerme. El que está dormido en esa agonía es el cuerpo, pero el alma está ahí recibiendo. Dele, hijo, dele. Sí, yo no puedo saberlo. Dime, hijo. Santísimo. ¿Qué le habrá el Señor? Es que ahora imagínate, remontémonos a esos tiempos. ¿Qué tal si esta mujer buscaba de verdad al Señor? Y ella no tenía acceso a la iglesia evangélica. Un ejemplo, porque acordémonos que la iglesia evangélica tiene ¿cuántos años para acá? Realmente así, un poquito más de 100 años de estar vigente aquí en El Salvador. Antes de eso solo era catolicismo aquí. Entonces, ¿qué tal si alguien, hermano, estando ahí es de verdad? Porque mire, tiene que haber gente sincera ahí, hombre. Tiene que haber gente que esté buscando al Señor y que crea que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Espéreme. Hagamos esto. Pablo no era católico, era judío, y él creía que lo que hacía estaba bien, y no mataba y consentía y llevaba carta, decía: ¿a dónde están los cristianos? ¿Dónde están estos que del camino? Saquémoslos de aquí. Saulo, pero ya estaba predestinado para ser apóstol de Jesucristo. Lo sacaron de ahí. Hoy te vas a que te es necesario sufrir por mi nombre. Pum. Pero antes de eso, ¿quién se hubiera imaginado, hermano? Entonces yo no puedo juzgar, porque yo no sé la persona qué conversión va a tener, qué encuentro con Dios va a tener, qué trato de Dios va a tener. No lo puedo saber. Entonces yo no me puedo convertir en un juez de la salvación de nadie. De nadie. Yo no puedo decir fulano es salvo, porque me puedo equivocar, ya sea para bien o para mal. Yo puedo pensar que alguien es súper santo y yo no sé lo que hace en lo oculto. Y puedo pensar que el otro aquí, allá, y es el más sincero, porque no esconde nada, y porque dice: no, mire, esto que usted mira, esto soy yo, estos son mis defectos, y no es que estén bien, pero no esconde. Entonces esa persona tiene más posibilidades de cambiar, porque puede ser alcanzado por el Señor. Entonces
Nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es predicar la palabra, y los que están preordenados para salvación van a venir al cuerpo. Así de fácil. Ahí hay un montón, hay un montón en el catolicismo. Hay un montón de ateos que están preordenados para ser cristianos. Hay un montón de gente fuera de los caminos del Señor que está preordenada para venir. Por eso, como nosotros no podemos saber quiénes son, tenemos que esparcir la semilla. Por eso el Señor en la parábola del sembrador dice que hasta sobre a la orilla del camino tiró, por todos lados, hasta encima de las piedras, por si acaso hay alguno ahí, vea, que usted tire, usted dele, usted predique, usted hable, hermano. Usted lo que tiene que hacer es tirar la red. Por eso no se pesca con anzuelo, se pesca con red. Dígame, hijo. Ajá. Ajá. Vaya. O sea que al que baleaste no, y al otro sí. Por eso vos tiraste la red. Si hubieras tirado un anzuelo, fallás. Se pesca con red, no con anzuelo. Póngase de pie, por favor. Usted crea, hermano, mire, para hacer la obra del Señor se necesita fe. Padre, te damos gracias. Bendito Señor, estamos plenamente agradecidos contigo por esta gran bendición que nos da, Señor, de podernos reunir en este ambiente más íntimo y donde podemos hablar, Señor, incluso con libertad, y podemos también, Señor, recibir tu palabra y mi Dios, también poder exponer algunas ideas, algunos pensamientos, incluso algunas dudas. Gracias, Padre Santo. Queremos pedirte que esta palabra dé fruto en nosotros. Padre, te quiero pedir que esta palabra, para los que tienen un llamado tuyo, les ayude a ir comprendiendo cuál es su ministerio, a dónde tú los quieres ubicar en el cuerpo. Señor, te pido, mi Dios, que tu palabra provoque en nuestras vidas cambios trascendentales, Señor. Gracias por permitirnos exponernos a tu palabra. Recompensa a tu pueblo por este esfuerzo, Señor, por este tiempo que entregan para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos todo, Señor. Amén y amén.